Shalom Lachem. Hola a todos, gracias por estar con nosotros. Estamos aquí con Nueva Vida, la serie de con el Rav Lightman. Hola, Dr. Lightman y Nitza Mazoz. Hola, Nitza. Hola. Queremos aprender del Dr. Lightman cómo hacer nuestra vida en Israel en una nueva forma, como una familia. Queremos levantarnos en la mañana con luz en los ojos, sabiendo que los que están a nuestro alrededor quieren nuestro bien y nosotros el bien de los demás, y establecer, crear aquí un nuevo lugar que donde la sociedad nueva que construyamos tengamos vida nueva de calor y amor y conexión. Para entender qué es esa visión del Dr. Lightman para la sociedad israelí, cada vez buscamos elementos básicos de la cultura israelí y judía y tratamos de mirarlo de un nuevo ángulo para entender cómo estos sentimientos pueden tomar nuestra vida de hoy a otro lugar. Nuestro tema de hoy es un nuevo tema, es un tema que a mí me emociona mucho. Vamos a hablar hoy sobre los profetas de Israel. ¿Por qué es tan emotivo para mí? Porque en los programas anteriores hablamos de cosas anteriores tradicionales de nuestra cultura, pero cuando nos preparamos para este programa de hoy y yo leí muchas profecías, me acordé que en mi niñez, que desde que yo era un niño muy pequeño, en la sinagoga siempre se leía una porción semanal y siempre una parte de los profetas. Y yo vine de una familia religiosa de los yamanitas. Y en la familia yamanita, antes que se va a la sinagoga los sábados, siempre se lee los viernes, cuando se termina de comer y las canciones de Shabbat y todo eso, se lee primero. Todos leen todo y también se lee la porción y la haftará, es otra porción de la Biblia. Y yo me acordé que mi papá, cuando leíamos esa parte que se llama haftará, la que viene después de la porción, yo sentí que él me hablaba a mí. ¿Qué quiere decir que me hablaba? Yo sentí que él, como me daba consejos para la vida, a través de las palabras de los profetas. ¿Qué cosas me acuerdo, por ejemplo? Me acuerdo incluso que era el tono que él leía. Yo sentía que él me hablaba, decía: oren, mi querido hijo, si quieres una vida buena, tienes que captar la frecuencia de lo que él habla, que eso es bueno, eso es puro. No estés confundido de lo que tú ves hoy, escuchas a tu alrededor, que así hay que tratar a la gente, especialmente sobre las relaciones entre las personas, que así hay que tener éxito en la vida. No, todo eso no es nada. Esto es lo original, lo que escuchas aquí en lo que estoy leyendo del profeta, lo que el Creador quiere del hombre. Eso es lo que el Creador quiere, que haya amor entre las personas, que las personas sean buenas. No presta atención a tus rezos, quiere que tu corazón esté abierto para otras personas y que haya amor entre las personas. Eso es lo que le interesa al Creador. Y hoy, cuando lo miro en retrospectiva, eso es lo que yo sentí que era el énfasis de cómo mi papá me dirigía a cómo ser un buen ser humano, de que una sabiduría de hace miles de años. Yo veo que incluso hoy, cuando hablo de eso ahora, no sabía que lo tenía tan fuerte grabado dentro de mí. En la historia judía no hay duda que los profetas eran las personas más grandes, que era la gente que vivía, gente de verdad, de virtud, los profetas. Y la pregunta es: ¿cómo usted puede explicar ese fenómeno de los profetas israelíes y su gran sabiduría? ¿Qué hace de la persona tan sabia? ¿Cómo trae la vida tan corta entre verdad y mentira, entre lo importante y no? ¿De dónde les viene esa sabiduría? De conocer la red de conexión entre las personas. Si tomamos otras fuentes, por ejemplo, más después, un libro del Ramjal, El Camino de Dios, Rabbi Chaim Luzzatto, del siglo XVII, en Italia, en Padova, parece.
Es una época totalmente diferente. Él ahí, Rabbi Haim Luzzatto, él escribió sobre los grados que el hombre, como una escalera que el hombre, el ser humano sube, que a través del amor, la conexión, la misericordia, la transigir y la renuncia y todo tipo de trabajos internos que un hombre hace sobre su corazón, llega las escaleras y uno pasa por las escaleras y uno de los grados que él pasa es un grado de profecía. ¿Qué quiere decir? Que él puede ver relaciones entre las personas y entre las personas y el resto de la naturaleza desde el grado del hablante, el grado del ser humano. Él ve cómo de ahí hay raíces que descienden más y más y más hacia abajo al grado del animal y vegetativo y animal e inanimado, y ve cómo todos ellos están conectados y como una fuerza que los circunda a todos, los envuelve en una forma integral y global. Y todo eso funciona como un solo sistema que se llama la realidad. Y entonces se analiza, se averigua qué es lo que el hombre puede hacer en esa realidad. Y entonces cuando ellos lo investigan, ellos ven que por medio de anular el ego, que tú puedes integrarte con los demás, empezar a sentir a los demás como a ti mismo, como está escrito, ama a tu prójimo como a ti mismo. Por medio de eso empiezas a sentir lo que pasa con ellos en toda la realidad, pero incluso más de lo que puedes ver, porque nuestros sentidos son sentidos de absorber, pero cuando tú sales fuera y sientes a todos como son todos los inanimados, vegetativos, animales y seres humanos, empiezas a vivirlos a ellos ya, y ahí se te abren nuevos sentidos, nuevas sensaciones y sentimientos. Como decimos que el vegetativo no tiene nada como el animal y el animal no tiene nada como el ser humano. Y el ser humano egoísta no es nada en comparación con un ser humano que sale fuera de sí mismo en forma altruista y vive en el prójimo. El primero siente toda la realidad, los niveles inanimado, vegetativo, animal y hablante, todo, porque puede salir de su ego hasta el punto tal que siente también toda la realidad, que es como la sabiduría de las masas, es decir, él siente la red que conecta a todos, se equilibra entre todos y siente como él, ese ser humano, puede influenciar esa red, calmarla, traerla en equilibrio. Y estas personas pueden ver todas las situaciones, todos los estados, todo lo que puede ocurrir en esa red que nos conecta a todos nosotros. Y cuando ellos salen a esa red, ya pierden el concepto de tiempo, sino viven el tiempo de estados. En estos estados va a suceder así, en estos estados va a suceder de otra forma, y así cuentan como algo que tiene que pasar. Porque ellos ven el desarrollo de la red, porque ellos dicen, sí, vamos a comportarnos de esta manera, va a haber mala respuesta, si nos comportamos de otra manera vamos a tener una buena reacción. Es decir, ellos no nos dicen sin duda va a ser así, así, sino dicen depende de la persona, de las personas, depende de cuánto trabajemos con nuestro ego. Se va a revelar esta red y la vamos a convertir en buena conexión entre todos nosotros y con los demás elementos de la realidad. Por eso hay dos grados. Uno dice, yo escuché, tuve una voz y yo escuché, se me dijo. Ese es un grado de biná, es un grado de sabiduría, de comprensión, no de sabiduría, perdón, de comprensión, solo de comprensión, que él comprende, él entiende que así eso va a suceder. Y hay un grado de yo vi, un grado más sabio, más alto,
como entre visión y oído, ¿verdad? Entre vista y oído. Que no solo sabe que así va a suceder, sino él entiende por qué va a suceder, es decir, más profundamente entra en la red. Nosotros sabemos que incluso en un tribunal, cuando se trae a una persona, no se le pregunta, ¿viste o escuchaste? Si no viste, ya no eres un testigo bueno. El testigo es alguien que ve, que se integra en una manera máxima de la realidad con todos sus sentidos. Que sobre la visión, la vista decimos no hay duda, pero oído decimos es como esos juegos de teléfono cortado, como los llamamos, que no se escucha bien. Entonces hay profetas que dicen yo escuché y hay profetas que dicen yo vi, pero todos, tanto estos como los otros, y también gente que está en grados antes de profecía, alcanzan la red, la conexión entre nosotros, en la medida que se van mejorando en aplicar el ama a tu prójimo como a ti mismo. Y así ellos llegan a los grados de profecía. Pero, todos los profetas primero hicieron sus profecías para los días del Mesías, es decir, nuestra época, es decir, los tiempos donde la gente empiece a sentir que necesitan una fuerza especial que los jale del amor propio hacia el amor al prójimo. ¿Cómo salir fuera de mi cuerpo, de mi piel? Yo tengo que amar a los demás, porque si no, todo el mundo y yo junto conmigo nos vamos al final de nosotros. La fuerza que nos jala en dirección del prójimo se llama Mashiach, Mesías, que nos jala, Moshech. Entonces, justamente porque en nuestra época, en toda la humanidad, en todo el mundo, nos parece más redondo, más conectado, como efecto mariposa, todo tipo de... Y nosotros empezamos a reconocer más y más que todo depende de la persona, de la naturaleza del hombre, y si es posible corregir la naturaleza del hombre o no. Y todo este enredo que ocurre hoy en día, es decir, necesitamos una fuerza que nos jale fuera de nuestro ego en dirección del prójimo, porque si no, si esta red de conexión entre nosotros se manifiesta y no corregimos nuestra naturaleza, no vamos a poder soportar la brecha, la diferencia entre nuestro egoísmo de cada uno y la red que viene y nos conecta a todos nosotros. Nos vemos como en una familia pequeña, en un pequeño departamento que todos odian a todos. Así es, el mismo ejemplo. Entonces, junto con eso se revela la educación integral, que nos explica qué es lo que podemos hacer, y los profetas aquí entienden, si los vamos a interpretar a los profetas, aunque son grados altos para entender el grado general, eso es lo que los profetas llegaron y contaron y explicaron. ¿Por qué había necesidad de los profetas? ¿Por qué se nos dieron esos profetas? En ese tiempo, en aquel entonces, todo Israel estaban en amor de los fraternal. Todos eran en garantía mutua, en amor al prójimo, en amor mutuo. Por eso lo alcanzaron, porque todo el pueblo no estaba en el mismo grado de los profetas, pero todo el pueblo de todas maneras estaba en ese alcance de conocer esa conexión entre todos. Todo el pueblo era como un apoyo para todos los profetas que pudieron crecer a partir del pueblo. Ellos eran sabios especiales. Pero en nuestra época, ¿dónde está qué profecía ni qué nada? También la época de los profetas se paró mucho antes de la destrucción del templo. No entendí tanto lo que usted dijo, porque parte de los profetas de verdad eran cuando el pueblo estaba bien y había amor entre la gente y podían llegar a grados más altos de conexión y amor. Pero hubo profetas que vivieron también en el exilio de Babel.
Pero hubo también profetas cuando el pueblo de Israel estaba muy mal y las relaciones estaban derrotadas completamente entre el pueblo. Entonces quiero volver a la pregunta. ¿Por qué había necesidad de los profetas? Usted dice que los profetas sienten la red en todo el sistema de la realidad de un extremo a otro y ven todo. Esos son ellos. Pero ¿cuál es la necesidad social de tales personas? Esa era la pregunta. ¿Por qué la sociedad recibió tales personas que ven más que otros hacia el fondo de la red? Primero, quiero decir que incluso se habla ahí que el pueblo, hubo guerras entre los oficiales. En el primer templo, ahí sí, en la época del primer templo, hubo guerras entre los oficiales y luchas en el segundo templo. Y entre estos y otros, y entre los templos, el primero y el segundo, hubo exilio, que fueron con profetas y volvieron con profetas. No, no es el mismo grado que estamos hablando. Ellos entendieron que estábamos en grados de ama a tu prójimo a ti mismo y que bajamos y nos caemos de esos grados. No llegamos al odio sin sentido, que ni siquiera hoy estamos en odio sin sentido. ¿Hay alguien que de verdad odia al otro? Yo salgo afuera, ¿yo odio a los demás? No. Es decir, hay que entender, si yo tengo amor en la familia, entonces a veces yo me caliento que simplemente puedo odiar, ¿verdad? Sí. Pero si yo soy indiferente al otro, no tengo ni amor ni odio. Eso es más como en nuestros días, sí. Es más típico de nuestros días, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que muchos hablan en la calle que odiaban, hubo guerras y destrucciones. Los profetas escriben, sí, pero ellos escriben en comparación con el amor, que hubo altos y bajos en las relaciones de las personas, pero hubo una conexión. La conexión a veces se revelaba como falta de conexión y a veces como conexión, pero de todas maneras no era un grado menos que después de la destrucción del segundo templo. Aunque decimos salieron al exilio de Babilonia, aún todavía estaban conectados cuando salieron del primer templo. Incluso cuando hubo luchas y guerras, de todas maneras hubo luchas en el nivel, cuando hubo guerras en nivel físico nomás, no, también en el nivel espiritual. Es decir, odiaban y aman al mismo tiempo. Toma el ejemplo de la familia. Nosotros no entendemos tanto este concepto porque no tenemos conexiones entre la gente hoy día. No nos interesa lo que pasa con los demás. Yo escucho lo que pasa con alguien ahí en algún rincón del mundo o del otro lado que alguien lo mataron o algo, me siento identificado, me da lástima, pero me da lástima porque tengo miedo que a mí me va a pasar, otro día me puede pasar a mí. Es decir, usted dice que la conexión puede ser buena o mala, o amo o odio, pero había una conexión en comparación con hoy, que hoy hay una desconexión, hay una frialdad, una desconexión, no, una apatía, una indiferencia, ¿verdad? Otra, sí, sí, señor, sí, por favor, sí, doctor. Entonces, para entender estas cosas, ahora, los profetas, lo que ellos dijeron, la mayoría de sus cosas es lo que el pueblo entendió, porque el pueblo tenía conexión con la red, esa conexión entre todos. Todos estaban así conectados. Desde la recepción de la Torá hasta la destrucción del templo, todos conocían la red en algún grado u otro. Y de acuerdo a eso se comportaban con las tradiciones y con todas las reglas escritas en la Biblia. Todo eso vino para fortalecer la conexión entre todos. Por eso está escrito que ama a tu prójimo es la gran regla de la Torah, que la Biblia nos cuenta cómo conectarnos entre nosotros, cómo establecer las relaciones. Entonces los profetas se dedicaron a eso, la conexión entre las personas, sí. Entonces sí, una persona especial que es un profeta,
que tenía que tener, usted dice que, vamos a decir así, el profeta es una persona que ve la red de conexiones y él tiene como rol hablar sobre la gente de cómo mejorar las relaciones en la red. De aquí viene la próxima pregunta. ¿Es el padre, el patriarca espiritual de la nación? Sí. Espiritual quiere decir dar aliento, dar espíritu, dar atmósfera, cómo influenciar la gente en buenas formas. Ahora, cuando miramos en forma histórica, en perspectiva histórica, vemos que hubo personas que tienen atributos especiales para ser un profeta. Una persona que ve la red hasta el final necesita atributos especiales. Hay algo especial que cuando usted mire todos los profetas, usted dice que si estos son los atributos que permiten a la persona desarrollarse hasta poder ver como un profeta, sí, sí. Hoy también podemos ver, cuando yo a veces hablo con científicos, mi hija ella es una científica, ella se dedica a la genética. Entonces ellos pueden decir, esta persona es así, esta persona es así. Es decir, hay dentro de la persona física todo tipo de datos que se pueden investigar e indicaciones sobre la persona. Cuando vemos la red, podemos ver también el lugar de la persona dentro de la red. Y entonces yo puedo detectar en la persona quién es y qué es, cuál es su rol en la red, sí. Es más afuera de los profetas hay también otras personas como Napoleón. Él era un oficial joven en el ejército, llegó junto con sus amigos a una abuela en París, y ella habló sobre lo que va a pasar con una que hace adivinaciones, una abuela que hace adivinaciones, y ella se bajó, se doblegó ante él y le dijo, tú eres el próximo emperador. ¿Quién era así chiquitito? Y nada, 40 kilos, 1,5 metros o menos de altura. Y un oficial principiante, no nuevo, no era príncipe ni nada, como ella vio. Ok, ahora abre algo muy interesante. Hay personas que para empezar, por nacimiento, sienten a la red un poco más, y hay personas totalmente bloqueadas y les es muy difícil llegar a conocer. Entonces los que son más sensibles también son más puros. Ellos no hacen mal a otros, tratan a los demás mejor. Ellos entienden que el amor al prójimo vale la pena y que así hay que comportarse. Y ellos mismos jamás van a hacer cosas malas. Son personas más sensibles y puras, pero eso viene de nacimiento. Tal como hay más inteligentes o menos, son algo innato, más sensibilidad. Como hay sensibilidad de muchas cosas, hay gente más sensible de colores, de música. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una adivinadora y un profeta? El profeta primero llega a ese grado por medio de su trabajo. ¿Qué trabajo? Trabajo interno, que él trabaja por sí mismo, de salir fuera de su ego, elevarse por encima de su ego hacia el amor al prójimo. La persona común que es adivinadora no es, como decir, no trabaja sobre sí misma. Así nació y ya. Hay mucha gente que nació así. Hubo así muchas personas, hoy hay menos. Ser un profeta, es decir, tuvo también atributos innatos con el profeta, pero también trabajó sobre sí mismo para llegar a ver, sentir, entender la red y ver en ella todos los estados que ya se realizaron y los que están destinados a realizarse.
en la sociedad, porque sin duda estamos yendo o por el camino de sufrimiento o por medio del camino de corrección de nuestro ego, pero seguramente estamos yendo hacia la conexión entre todos nosotros. No tenemos otra. Y entonces el profeta puede ver cómo nosotros llegamos a la conexión entre nosotros y entonces él dice, va a haber tales sufrimientos en el camino si no hacen tales y tales y tales conexiones entre ustedes. Así con el dedo nos advierte como un papá. Es decir, que el profeta no es quien ve y hace el informe como la adivinadora, sino él es más un educador. Él ve el sistema, la red. Sí, seguro, si no, ¿para qué? Esa adivinadora lo dijo a los franceses, pero el profeta le habla al pueblo de Israel, que el pueblo de Israel tiene libre albedrío, que él puede hacer algo con sí mismo. No es como el resto de las naciones. El pueblo de Israel, la nación israelí, tiene adentro el fundamento de elección, la posibilidad de elegir. O elegir. Por eso está la escena de Monte Sinaí. Si es así para la vida, si no para la muerte. Una de dos. Ustedes van a llegar sí o sí. Van a llegar a aplicarse, a realizar el amor puro. Sin duda. Pero o van a llegar a través de golpes, que no es deseable, o por medio del reconocimiento del sistema. Es decir, tienen la naturaleza tiene un plan, quieren cumplir este plan, el sabio ve el futuro, quieren cumplirlo, hacer todo tipo de acciones que se llaman educación integral y todo tipo de cosas parecidas, y ir junto con la red. Si van a avanzar con la red, no van a tener problemas ni golpes, pero si no se adaptan a la red, como se manifiesta más y más la red como más integral, van a sentir la crisis, hasta guerras, hasta lo que sea. Tengan cuidado, porque la naturaleza no le interesa, no hay concesiones, te promueve y ya la manera de la naturaleza es por medio de presión, sufrimientos. Como vemos, cómo viven los animales, por medio de luchas, ¿quién gana? Lo mismo va a ser aquí, si ustedes van a ir según vuestra naturaleza egoísta, pero ustedes tienen la habilidad de empezar a educarse a sí mismos, a adaptarse a la conexión correcta entre todos ustedes. Y entonces, cuanto más se va manifestando la red como más estrecha y más conectadora entre ustedes, si se adaptan se van a sentir mejor, y entonces el mundo lo vamos a sentir como bueno. Y aparte de ustedes también van a hacer luz a las naciones y los van a honrar y van a venir a ustedes a conectarse en la misma red. El profeta explica todo eso al pueblo y trata cuanto más atraer a la gente hacia la conexión. Eso es todo lo que hace. Sí, ama a tu prójimo como a ti mismo es el final del desarrollo humano. El rol del profeta es apoyar ese proceso. Ahora, lo que usted dijo sobre lo que dijo el profeta, si se conectan bien, si no se conectan va a ser malo. Que el pueblo, si nos fijamos, hay también un profeta, hay una expresión que dice que el profeta es como profeta enojado, que trae malas noticias. Eso viene de todos los profetas. Hay profecías así educativas y enojadas así, advertidas, de advertencia. Si hacen así, va a ser así. Si no hacen así, sí, es cierto, un profeta que ve el sistema. No, él dice lo que él ve, él quiere que sea bueno. Así es. Ahora vamos a dejarlo a él y vamos a hablar sobre el pueblo. El pueblo
cuando él viene a hablar con la gente, él habla sobre dos cosas. Hay profecías que son profecías duras y hay profecías consoladoras. Hay uno que dice, ay, 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 lo que vas a hacer, y a veces viene y acaricia. Ahora el pueblo, la audiencia, vamos a mirar la audiencia ahora, el pueblo. El público, sí, digamos yo soy el público. Yo me sentiría un poco presionado de esas advertencias, de ese enojo. Eso me encierra. Dulce, eso depende de qué estado uno está. Si es algo amenazador. Y no estamos hablando de que yo te digo, si no te vas a poner las botas, no vas a poder salir a la calle, así le digo al niño. No, yo estoy hablando de cosas de vida y muerte y de toda la nación. Y no tengo tiempo de educarlos. Así el profeta lo siente, que ya no hay tiempo para educarlos, no hay años para educar. Entonces él de hecho asume el juicio que va a bajar de la naturaleza. ¿Qué quiere decir? ¿Qué él hace? ¿Qué quiere decir? ¿Asume? La red que nos encierra nos trae presión. Esa presión en forma de problemas, luchas, guerras, enfermedades, pandemias, hambruna, enfermedades. Esa presión se llama juicio. El profeta no puede hablar cuando ese juicio se va avecinando, no puede hablar en forma de misericordia, no lo van a escuchar. Él asume esa forma de juicio, o sea, él empieza a presionar al pueblo en una forma muy con bravura, para agitarlos, para sacudirlos, porque no hay otra. Estamos, tú sabes, digamos, tienes testimonios de cabalistas que vieron el holocausto 30, 20, 10 años antes y dijeron, vamos a escaparnos, vamos a hacer algo. Nadie quiso escucharles el holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Nadie quiso escucharlos. Yo creo que no gritaron suficiente fuerte. Yo, Dios libre, no puedo criticarlos, pero puede ser si ellos hubieran gritado más fuerte, tal vez los hubieran escuchado más. No se hubieran quedado millones de judíos. Y hasta el último momento, pensando que no vienen a matarlos. Pensaron que los llevaron a trabajar en una fábrica, ¿entiendes? Los judíos de la Segunda Guerra Mundial en el Holocausto. Es decir, si los profetas gritaran más en aquel entonces, se hubieran entendido que los están llevando a la exterminación. Lo que usted dice justo me lleva. El profeta está en el medio. Por un lado él ve la red y usted dice que él ve que está avecinando algo muy malo, porque la red tiene que revertirse sobre la sociedad humana, sobre el pueblo de Israel. Y el Estado de Israel, la brecha entre ellos es una brecha terrible. Que esa diferencia, esa brecha es lo que trae o exterminación, o guerra, o problemas, pandemias, etc. Entonces ahora la diferencia depende de la diferencia, de la intensidad de la diferencia, lo deseable y lo no, y lo existente. ¿Qué es esa diferencia? Yo y tú tenemos que estar conectados juntos de tal manera que si a ti te falta algo, yo te voy a ayudar.
Y puede haber una brecha tal entre nosotros que si te falte algo, yo no te voy a ayudar, sino que te voy a simplemente contar dónde puedes encontrar lo que necesitas. Y puede haber una diferencia tal que si te falta algo, ni siquiera me preguntas si simplemente te lo llevas. Que tenemos una conexión tal que ni siquiera tú tienes que preguntarme. Y yo estoy contento que tú me trates así, porque yo te amo y que tú puedes usar libremente lo que yo tengo. ¿Hay diferencia? Totalmente. Entonces esa es la diferencia. Ahora aterriza sobre nosotros esa red entre nosotros y ella requiere de conexión entre nosotros. Y entonces depende de qué preparación tenemos para estar juntos y de acuerdo a eso puede ser pocos golpes, falta de alimento o una guerra pequeña. O puede ser Dios libre lo que está pasando en el mundo, lo que pasó con nosotros. Depende, y el profeta también ve dónde está aquí el límite, esa frontera crítica que no es así o así, sino que de verdad estamos adentrando al ser opuestos a la red. Y entonces él trae con una profecía así grave que dice, que les advierte. ¿Para qué? Para agitarlos a la conexión. ¿Qué es eso? ¿Para hacer una sintonización? ¿Achicar la brecha? ¿Sí? Los hijos... me dio un ejemplo muy simple como una madre y un niño pequeño que ella siempre lo trata con educación, pero si ella de repente ve que el niño corre hacia la calle y él ya ve que viene un vehículo y él corre, él no entiende, es chiquitito y él no sabe, seguro que en ese momento ella no va a tratarlo con educación, sino que ella va a chillar para que él pare, ella va a gritar fuerte para que él pare. Sí, pero que no entendemos eso tanto mucho. Sí, pero de la familia podemos entender, de nuestros eventos de la vida podemos entender que también los que ven más adelante y ven qué nosotros hacemos en comparación con lo que tenemos que hacer, cuántos sufren, cuánto él se siente presionado. Es como una madre para sus hijos. No puede meterse porque tiene libre elección. El profeta no tiene libre elección, él ve. Elección solamente tiene el que no ve. Mi elección es creerle al profeta y hacer lo que él dice, aceptar su profecía, sus palabras como hechos, de forma tal que lo que yo vea, yo borro, como si yo tuviera ojos y no veo, y tomo en vez de eso lo que él dice, y él lo coloco a él como mis ojos, al profeta. Para eso se necesita preparar al pueblo. Eso se llama la fe de su maestro, la fe de los sabios, en los sabios. Yo quiero pasar ahora a lo que está descrito en lo que se llama los rastros del Mesías. Los rastros del Mesías, de acuerdo a la profecía de Mica, dice que va a haber una pérdida de moraleja, de ética, de justicia, una oscuridad cultural, va a haber como un caos entre las personas. Él lo escribe en una forma tan fuerte que incluso cuando preparé este programa y lo leí, despertó en mí. Es como un semáforo que me dice un alto stop frente a la cara y él escribe así, que esta época, hijos, los viejos, los ancianos, nadie va a respetar a nadie, el hombre va a vivir con enemigos en su casa, la cara de la generación es como el rostro del perro y cosas terribles, es decir, que él describe
una situación tal que el odio es tan fuerte que existe dentro de la casa de la persona, y cuando lo leí me dije, puede ser que ya llegamos a este punto, puede ser que ya estamos muy cerca de eso, muy cerca. Ahora este punto me afectó tanto que empecé a pensar que estamos como en un cruce, en un punto eh, que tenemos la posibilidad de o ir para la derecha o para la izquierda, como en un cruce. Y esa es la primera pregunta. ¿Tenemos aquí alguna elección? Primero, nosotros todavía no sentimos esas cosas. Empezamos a sentirlas. Nosotros nos alejamos unos de otros, los hijos se van de la casa. ¿Para qué luchar con estos viejos que no me importan? Voy a salir de la casa, voy a alquilarme un departamento y ya. Este distanciamiento, no me gusta más mi esposa, mis hijos, me divorcio, etcétera, etcétera. En conclusión, tratamos, y la sociedad lo apoya porque entiende que vamos así mantener la paz como si fuera paz. No es ni paz, ni perfección, ni plenitud. Pero nosotros tenemos que entender que ya no hay tiempo, no hay tiempo, sino que esta red que nos conecta se va manifestando y revelando más que esa red que conecta entre nosotros. Es más clara, más obvia, y eso se llama el tiempo. Y esa red que se revela entre nosotros más y más trae una dependencia tal que el tiempo, distancia y nada no nos va a ayudar, que yo voy a estar ahogado, asfixiado, voy a sentir que todos están sentados sobre mi cabeza, todos me presionan. ¿Dónde presionando? ¿Estás ahí en otro lugar físico? No, así yo lo voy a sentir como si estuvieran ahora sobre mi cabeza, aunque esté físicamente muy lejos de ellos, de todos. Y cuando lo sintamos de esa forma, eso va a ser más como lo que escribe el profeta Micael, Mija. Ahora, sin el reconocimiento del mal, ese reconocimiento del mal, jamás vamos a querer arreglar las relaciones entre nosotros. El profeta puede escribir lo que quiera, pero no va a ayudar si la gente no siente la necesidad. Yo veo quién es mal, dónde está el problema, salimos a la calle, todos sentados en los cafés, riéndose, todo bien, en las calles, incluso cuando cada uno por sí mismo así corre y no le interesa a nadie, pero eso es normal. Es decir, cuanto más podemos no ver esas cosas, así nos comportamos. Ahora, la pregunta es, de todas maneras, ¿cuándo yo voy a sentir esta vida que es insoportable? Y esto, o por medio de golpes puede suceder, o por medio de la educación. Por medio de la educación, yo puedo educar a una persona para que incluso hoy lo que él ve ya sea insoportable para él. O lo puedo bajar hasta tanto que él viva como los animales en la jungla y sea normal para él. Yo veo personas que vuelven de todo tipo de Siberia, que estuvieron en campos de trabajo, de campos de concentración, y eso, la gente puede vivir como animales, es decir, todo depende de la educación. La pregunta es así, tal vez vamos a educar a la persona, vamos a elevarlos más para que entiendan la red de conexión entre nosotros, cómo la podemos usar correctamente para llegar a buena vida, porque a la vida mala siempre podemos pintarla como buena. Una vez vivíamos sobre los árboles, podemos volver a los árboles. Y yo te voy a gritar de mi árbol, ¿qué tal, Nitza? Él va a decir, oh, hoy encontré, no sé, una fruta o un animal muerto, lo comí, gracias a Dios, todo bien. Nosotros podemos llegar a ser animales a sí mismos y no darnos cuenta de eso. Por eso vale la pena bajar o vale la pena subir. La única pregunta es, ¿dónde está el límite, el borde
de decisión que ya está. Tengo que educarme a ser una persona integral, la persona del mundo, la persona de la red. Pues sí, nosotros vemos sobre estos ejemplos. La persona no cambió en miles de años. Puede bajarse y bajarse y bajarse y bajarse. Vemos tribus en África como viven. Puede ser así también. Y sentirse cómodos. Bastante, bueno, los problemas de todos son la mitad del consuelo. Consuelo y yo. Por eso nosotros cuando vemos que nos estamos empezando a decaer, ¿dónde está esa línea roja? No, no línea roja. El punto de rotura. Nosotros siempre nos llevamos hacia el bien y siempre subimos, 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 prosperidad, éxito, triunfo, etc. Ya varias decenas de años estamos en decadencia, especialmente en los últimos años con la crisis mundial, en la educación, cultura, familia, eso ya de hace tiempo que está yendo para abajo. Ahora, que eso que ya pasamos, en vez de ir a la prosperidad, estamos ya en decadencia. Aquí tenemos que entender que no nos conviene seguir bajando, porque la caída puede ser hasta tanto que perdamos la forma humana. Vamos a volver como a ser animales y en el camino guerras atómicas y hielo, épocas de hielo y quién sabe qué cosas terribles, golpes ecológicos, etcétera. Es decir, ya vemos que la tendencia es clara. Todos hablan, todos los científicos, sociólogos, todos hablan sobre que vamos a perder la forma humana. Eso significa que ya estamos en el comienzo de los rastros del Mesías. Quisiera preguntar si usted habla sobre la crisis económica mundial. Es el comienzo, pero ya tuvimos otras crisis como en los años 30 y salimos fortalecidos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que indica que esta crisis justamente es el punto de inflexión, como usted lo define? La crisis actual es global. Eso que te parece que está todo volviendo a lo normal es porque pintan todo en colores rosados. Tú terminaste economía en la universidad, eres un contador y tú sabes que todo depende de cómo se definen los números. Yo veo artículos muy especiales, cómo los americanos cambian de -3 a +3 sus cambios, sus cuentas ahí. Porque eso psicológicamente también es bueno, eso revela a la bolsa, porque la bolsa viene no por números, sino por el espíritu, la atmósfera general. Entonces, no hay subida, hay caída económicamente. Yo creo que usted habla entre las relaciones de las personas. No, 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 estoy hablando de dinero, educación, cultura, salud, crisis en la familia. Estoy hablando de la crisis en todos los campos y direcciones que la persona hace en esta vida. Todas las áreas de la vida. Todas las áreas están en crisis y ya mucho tiempo. Y no se ve que se puede terminar. Ya ni hablo de depresión y desesperación y suicidio y todo eso. De eso ni hablo. Estoy hablando de la situación de toda la humanidad en general. Toda la humanidad estaba en su vida siempre. Vamos a ir a los planetas, esto, lo otro. Y de repente, todo lo contrario y en una forma mucha pesadez, desesperación, falta de esperanza. ¿Para qué traer hijos al mundo? ¿Para qué familia? ¿Para qué trabajar? Es decir, es mucho más allá que el dinero o la crisis económica, sino en nuestras sensaciones como personas. Sí, eso es porque se está
acercando la red de conexión y nosotros en comparación somos opuestos. Por eso lo sentimos, lo que sentimos. Y ahora, eso es lo que se llama los rastros del Mesías, el comienzo de la venida del Mesías. ¿Qué es Mesías? Para que nosotros sintamos, necesitamos la fuerza que nos jale fuera de nuestra naturaleza que nos está arruinando, que nos jale de nuestra naturaleza a otra. Haz algo con mí mismo, conmigo, porque yo me mato a mí mismo, mato a mi esposa, mato a mis hijos, mato a mi entorno como un cáncer que come a todo su entorno, después no tiene de qué sustentarse y se muere también. Es muy interesante. ¿Sabes? Una célula cancerosa es eterna. La célula cancerosa es eterna. Sí, sí. Tenemos millones de células en el cuerpo. Sí, cuando esas células son sanas, cada célula tiene una época de vida, después se muere y en vez de ella vienen otras células. Ahora, una célula cancerosa no muere, sino todo el tiempo come y se procrea y se renueva sin morir. Eso es curioso, muy interesante. Cuando muere, cuando ya tiene lo que comer, porque mató a todo su entorno y se queda sin alimento. Ella por sí misma no muere. Ese es el símbolo de nuestro egoísmo, de nuestro ego. Quería preguntar, usted habló sobre el símbolo de nuestro ego. Vemos en esta profecía de Mijá sobre los días del Mesías, que en los días del Mesías la audacia va a incrementar. ¿Qué es esa audacia? Y Mijá, lo que Nitzhak leyó es como el límite, ¿qué es eso? Audacia sin límites. Audacia sin límites. Es nuestro ego que no es capaz de estar de acuerdo con nadie, de tomar en cuenta a nadie. ¿Qué dicen ahí? Los niños jóvenes van a obligar a los viejos a trabajar para ellos. Una novia se pone a su suegra. Es audacia. Audacia quiere decir que no hay vergüenza. ¿Por qué? Yo veo que porque la vergüenza es la base de la persona. Y por vergüenza, cuando uno tiene vergüenza, esa es la base de su corrección. Cuando tiene vergüenza. No es vergüenza que yo tengo, sino que mi crítica, mi autocrítica. Aquí yo ni siquiera entiendo que... Y por eso no hay vergüenza. Me interesa también como padre, ¿qué es esa cosa de audacia? La persona que es, ¿cómo se dice? Imponente. Él cree que es normal. Cuando es uno habla feo a los grandes, yo sé que es mal, yo quiero hacerlo. De todas maneras, me siento que es bien o mal, a veces hago lo contrario, pero aquí la audacia es que yo sepa que no es bueno y lo hago de todas maneras, sino que yo convertí mis valores. No siento que es audacia, yo estoy seguro que así tiene que ser y no tengo ninguna sensación de que eso sea mal. Que las normas son contrarias y opuestas a lo que hubo en el pasado. Hoy también ya no está en la educación. Es interesante decir que uno de los atributos en los israelíes es la audacia israelí. Es algo que si alguien pregunta qué es un israelí, israelí es la audacia. ¿Tiene que ver con el tema? Nosotros somos el pueblo elegido. ¿Qué va a ser? El pueblo elegido. Nosotros, nuestro problema principal es que en nuestra base hay mucho
que no sentimos, muchos atributos que no sentimos, buenos, malos, que teníamos que desarrollar, que somos capaces, porque esta vida, nuestra educación, todo lo que sucede en la calle, en los medios de comunicación, nos encierran. Si hubiéramos abierto un poco más discusiones sobre eso en forma linda, buena, mira qué cosas terribles hay en los medios de comunicación, mira lo que te venden, qué tipo de comportamiento te enseñan en los medios de comunicación. Y nosotros sufrimos. Yo quiero hablar más un poco de la Dacia israelí. Antes que pasamos, que Dacia es que cuando la persona no siente que dicen que que al final de los tiempos que la persona no ve nada más que a sí mismo, y el ejemplo de Mijá lo enfatiza, que la persona no ve nada, todos los límites se rompieron, fuera de yo y lo que yo ahora quiero, nada existe, ¿sí? ¿Qué eso? Nosotros los israelíes tenemos mucha osadía. ¿Qué significa eso con respecto a la distancia entre nosotros y esa red que te está hablando, la red de conexión? ¿Dónde está la osadía, el atrevimiento o audacia en los israelíes? Por un lado hay no solamente la audacia, sino también hay un atrevimiento para conseguir cosas, para ir adelante, romper caminos. Entonces, eso que ellos dicen, los profetas, que eso hay dos de la moneda. Por un lado, se ve como algo tan terrible, esa audacia sin límites, pero por otro lado hay un potencial de energía de hacer una conversión de eso. ¿Qué le parece eso? Por eso nosotros somos tan atrevidos. Los que tienen que llegar a la corrección, que son el pueblo de Israel, tienen que llegar al reconocimiento del mal. Tiene que llegar a un estado en que sienta: yo soy malo. Por eso está escrito que si Israel se caen más bajo que todos. Si suben más altos que las estrellas. Pero otra vez, si se va hacia la corrección, que el mal, que yo siento que soy malo, que detecto, que ya no estoy de acuerdo con el mal, que necesito corregirlo. Entonces, en la época del Mesías, que la insolencia va a terminar, ya no necesitamos una insolencia más alta, es suficiente que no estemos de acuerdo con eso. El reconocimiento del mal es lo que necesitamos, el odio al mal, eso es lo que necesitamos. Y entonces vamos a alejar del mal, porque el odio nos distancia. Eso necesitamos, el reconocimiento del mal, pero para eso no tenemos que bajar más, suficiente con lo que tenemos hoy. Porque en comparación con a tu prójimo como a ti mismo, ya hoy también puedes entender que estás completamente opuesto a esa demanda superior. Nos estamos acercando al final. Quisiera una frase o dos que por favor resuma lo que nos enseñó hoy sobre los profetas de Israel que vieron y a dónde nos dirigieron. Un profeta es aquel que siente la red verdadera de conexión entre nosotros, y a partir de la visión de esa red, él ve todo tipo de estados que a través del eje del tiempo, desde los días hasta los días futuros, y nos puede contar sobre todo eso. Para el profeta no tiempo, para el profeta hay estados, y cada estado se divide en dos.
el sistema que se revela y la humanidad humana, cuán adaptada está a la red. Dos estados, incluso un dato, la diferencia entre la sociedad humana, que la sociedad también es la red de conexión de las personas, a la red que la naturaleza presenta como necesaria sobre el nivel a que tenemos que adaptarnos. Y es lo que el profeta ve, la diferencia entre esas dos redes. Y así ellos pueden ver el futuro. Yo tengo una gran esperanza que tomemos sus palabras con toda seriedad y de verdad entendamos que frente a nosotros hay dos caminos, un camino lindo y bueno si les escuchamos y empezamos a aplicar ama a tu prójimo como a ti mismo por medio de la educación integral, otro camino no deseado, malo, con sufrimientos que de todas maneras va a obligar a llegar al mismo, a tu prójimo como a ti mismo. Se ha puesto tiempo. Muchas, doctor Lightman, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta la próxima vez. Nueva vida.